8 de la mañana con 25 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a Óscar del Cueto, presidente de Kansas City, Estado de México. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto. Muchas gracias por venir con nosotros. Buenos días. No, gracias. Oye, bueno, pues empezamos por lo importante. Lo importante es esta aprobación que se dio por parte de las autoridades, Comisión Federal de Competencia Económica, si mal no recuerdo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente para que esta fusión de un tren, pues de un tren impresionante, un tren muy ambicioso, que corre ruta México, Estados Unidos, Canadá, se aprobara. Y además entiendo, estaba yo viendo la página de ustedes, al interior también pues ya quedó todo autorizado, ¿no? Correcto. Todos estos procesos. Ya finalmente el 26 de noviembre se dio la autorización por parte de COFECE. ¿No? ¿Te falta una bandera ahí? Sí, ya ahora faltó una, exactamente. ¿Sí? Se dio la autorización por parte de COFECE y IFT en México unas semanas antes había dado también ya la autorización. Y el pasado 14 de diciembre ya se dio la compra finalmente por parte del Canadian Pacific a los accionistas de Kansas, que finalmente, bueno, pues ya recibieron. La compra se dio por $31,000 millones. Es una de las compras más grandes de los últimos 10 años y estos 31,000 millones fueron para los accionistas. Quienes tuvieran una acción de Kansas recibieron $90 en efectivo, más 2.884 acciones del Canadian Pacific. Entonces, con eso hoy, pues los que eran accionistas de Kansas City pasan a ser propietarios del 28% de lo que va a ser la nueva empresa, que va a ser CPKC, y el 72% restante son los accionistas actuales de Canadian Pacific. ¿Qué significa esto, Manuel? No que ya estemos operando como una sola empresa. Hoy se da la compra, pasamos a ser una subsidiaria de Canadian Pacific, pero el proceso todavía tomará un año más para que el STB de los Estados Unidos, que es como la COFECE, digamos, mexicana, apruebe finalmente la fusión. Hoy están revisando, digamos, el plan de negocios que presentamos y si esto se da, sería en diciembre del año que entra que ya se dé la venta. ¿Por qué en ese orden? Finalmente es un proceso, este fideicomiso que se crea para que el accionista que autorizó, digamos, la compra reciba el beneficio de la compra. Pero los tiempos del STB toma más o menos un año para revisar todo lo que se va a venir, cómo está el plan de negocios, qué sistemas se van a utilizar, en dónde se van a crear nuevas inversiones, qué sistemas se van a utilizar. Entonces, todo ese proceso tarda un año. En caso de que el STB no lo aprobara, que lo rechazara, entonces el CP tiene la decisión ya de saber qué hace con esa empresa, que es Kansas. Pero si no, que lo más seguro es que ya se dé la aprobación, es que se fusiona entonces sí, y ya seríamos ahora sí una sola empresa. Que ahí se ve difícil, ¿no? Que Estados Unidos, por más que lo analice, vea algo que no le convenga, no le interese, ¿no? Sí, finalmente en mayo de este año, autorizaron este fideicomiso con derecho a voto, aprobaron finalmente la creación, el pago. Inclusive hay dos tipos de reglas, las reglas viejas, que son más relajadas, digamos, y las nuevas, que se cambiaron en 2002. Finalmente el STB le dijo a CP, te voy a evaluar con las reglas antiguas. Quiere decir que es mucho más sencillo que apruebe todo el proceso, que no fue el caso del CN. El CN le dijo, te voy a revisar con las reglas nuevas. Entonces creemos que no debe haber ningún problema para la homologadas, pues se ve un buen panorama. Se ve muy bien, creemos que hay una buena oportunidad, sobre todo para los exportadores en México. Se abren nuevos mercados en el este, como bien decías, ahorita veías el mapa, mercados que no llegábamos en la parte de Detroit, Minneapolis. Hoy vamos a poder llegar a todo Canadá. Si ves el mapa del CP, pues abarca tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, pues hay acceso a puertos, hay accesos a mercados nuevos. Y bueno, lo mejor es que se queda Calgary como headquarters en Canadá. En Estados Unidos se queda Kansas City como la base. Y en México nos quedamos tanto en Monterrey como en Ciudad de México. A ver, entonces, porque muchos meses durante este año y el año pasado hemos sabido de Kansas City por los problemas en Lázaro Cárdenas, pero cuando veo, bueno, entre Lázaro Cárdenas y Morelia, ¿no? Pero cuando ve uno el mapa, dice, qué barbaridad, o sea, sí es importantísimo por la cantidad de barcos y cosas que había que transportar, pues, de y hacia, ¿no? De hacia Lázaro Cárdenas, en un trámite de verdad mínimo. O sea, es mínimo, con una consecuencia muy fuerte, con una consecuencia social, con una consecuencia económica, sin duda, y comercial, pero es una parte pequeñititita, ¿no? Al inicio de como lo quieras ver, ¿no? Al inicio o al final de una línea que va a Veracruz, que va, por supuesto, a Altamira y que va a Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero esto, como bien dices, Óscar, por ejemplo, si nos vemos del norte al sur, ¿no? Empieza por un lado en Vancouver, ¿no? Al oeste de Canadá,
Y bueno, pues ahí está, si quieres, con sus conexiones que vienen desde Edmonton, como Calgary, como decías, Regina, Winnipeg. Pero del lado del este también está Saint John, me refiero al este de Canadá, está Seaport, Quebec, por supuesto, la ciudad, pasas por Toronto y te juntas ahí, más o menos ya llegadito a Davenport, que por ahí debe estar ya Detroit, ¿verdad? En la parte pegadita a Canadá, ¿no? Sí, Detroit está, pues, digamos, cercano ahí a la parte de Toronto. Exactamente, está Milwaukee, Toronto, Chicago. más arriba, pero ya bajas hacia Kansas City, digamos al centro, que es donde se juntan las dos rutas, ¿no? Que esa es otra ventaja. Finalmente no tenemos líneas que se conjunten o que se overlapen ahí, en que se haya una conexión, sino aquí es directamente ellos llegaban a Kansas City y ahí empezábamos nosotros. Es decir, de Kansas City hacia el norte entraba Canadian Pacific y de Kansas City al sur entrábamos nosotros. Entonces, sí, Lázaro Cárdenas es un puerto muy importante por todo lo que puede entrar por el Pacífico y toda la conexión que se abre ahora con estos puertos, tanto al Pacífico como al Atlántico. Ya decías, mercados nuevos que no entrábamos nosotros en la zona del este de los Estados Unidos, hoy se abren. Y bueno, accesos a puertos tan importantes como en Luisiana, en la parte del Golfo. Bueno, llegamos a Brownsville, llegamos a Altamira, Tampico y Veracruz en la parte del Golfo. Exactamente, y vas bajando. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Para transportar qué? ¿Para potenciar qué? Mira, hoy vemos y parte del negocio, parte de la propuesta que presentamos como la fusión ya es principalmente en 4 segmentos. El primero es grano. Mucho del grano que viene de Canadá va a entrar a México por nuestras vías. Creemos que va a traer, obviamente, costos reducidos, mejores tiempos, pero mucho grano que viene para el alimento animal. En México se consume mucho de este grano que viene de Canadá. El segundo es los trenes intermodales, que le decimos nosotros. Los trenes intermodales son los que manejan contenedores. Vamos a hacer rutas contenerizadas pasando por 3 puntos importantes. Nosotros tenemos en México 3 terminales: Toluca, San Luis Potosí y Monterrey. Y ahora vamos a poder ofrecer toda esta ruta hacia el norte y mucha de la parte automotriz. Autopartes que vienen de Chicago, que vienen de Detroit, van a poder entrar por una sola línea a México, a las plantas que ya servimos. Hoy servimos a muchas plantas automotrices en México. Y el otro, bueno, pues la parte de vehículos terminados que hoy salen de nuestro país. México está en una posición muy importante en la fabricación de automóviles y hoy se abren mercados en Canadá que con una sola línea vamos a poder atender. Entonces, ahí vienen muchas oportunidades, muchas inversiones. Vamos a invertir en nuevos escapes, nuevos laderos para hacer más rápida la red. Y también, bueno, vamos a invertir en sistemas que nos permitan controlar los trenes desde un solo punto. Entonces, va en buen sentido. Creemos que hay buenas oportunidades para México. Esto se puede, por ejemplo, pensar que en algún momento algo que está embarcado en Lázaro Cárdenas, ¿sí es correcto embarcado? Sí, embarcado en Lázaro Cárdenas, llegue hasta algún punto en Canadá de un solo tramo o vienen varios procesos. Exacto. Se cambia de máquina, etcétera. Esa es la ventaja, que hoy tu carro que embarcas, que sacas del puerto de Lázaro Cárdenas, un contenedor, ya no necesitas intercambiarlo entre ferrocarriles. Hoy va a poder llegar con el mismo sello que tú le pusiste en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Puede llegar hasta Calgary sin ningún problema. Y con un solo proveedor, una sola factura, una sola red, un solo punto de sistema de monitoreo. Entonces, son ventajas. Nosotros lo comparamos como cuando viajas en avión, que tienes que hacer una conexión. Una conexión con otra, y a lo mejor y te con la otra brincas, línea. ¿no? Entonces, cuidado con tu maleta porque a lo mejor se perdió, a lo mejor perdiste la conexión porque llegaste tarde o te detuvieron en aduanas. Hoy ya no. Hoy va a ser una sola línea. ¿Cuánto tiempo puede hacer este trayecto Lázaro Cárdenas? ¿Qué te gusta? Acá, Lázaro Cárdenas, pues sí, hasta Vancouver. Vamos a pensar que se hace esa ruta. No sé si exista algo que quiera llegar hasta allá, pero ¿cuánto tiempo? Velocidades traemos y esa es la idea, principalmente enfocarnos en la parte intermodal. Calculamos hoy que serían de 6 a 7 días y estamos buscando reducir tiempos para poder competir con barcos y obviamente con algunas otras rutas que nos permitan llegar hasta allá. No, que es nada, 6 o 7 días es nada absolutamente, ¿no? Ahora vamos a pausa y ahora a ver si podemos platicar esta ruta México, Canadá, Estados Unidos, Canadá, México, como quieran verlo, Canadá, Estados Unidos, México, en lo que tiene que ver con este tren que le vamos a llamar ¿cómo? CPKC. CPKC, Canadian Pacific, Kansas City. Ah, ok, esa es la unión. Así que CPKC, así es como le tenemos que llamar. Es la más amplia, lo decíamos en el resumen, quizá una de las más grandes del mundo por longitud. Ahora nos platicas cómo está esa competencia, ¿no? Y otras cosas que vamos a platicar con Oscar, del cuarto presidente de Kansas City. Kansas City todavía. No, y ahorita nos explicas cómo va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Sale, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. 8:42, estamos platicando aquí en el estudio con Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. En lo futuro,
Canadian Pacific, Kansas City. Sí, es, ¿No? Este proceso, entonces, digamos, cadencioso, te preguntamos antes de la pausa, la verdad, viendo el mapa, a ver si lo podemos ver una vez más en pantalla, cuando uno ve la distancia que se recorre desde Canadá, que, insisto, son 2 puntos, Andrea, a ver si lo podemos poner, baja por el centro de los Estados Unidos, el centro comercial de los Estados Unidos de transporte, y después se abre a 2 vías, ¿no? Hacia el puerto, como bien decías, hacia Nueva Orleans, de aquel lado, ¿no? Y después baja a México para entrar perfectamente bien por el centro de nuestro país hasta Lázaro Cárdenas. Lo haría el tren más largo del mundo en materia de transporte, obviamente de carga. No, desafortunadamente no, seguimos siendo el más chico de los grandes. ¿El más chico? El más chico de los grandes de Norteamérica. En Norteamérica están considerados, pues anteriormente éramos 7, 8 los más grandes, hoy con esta Por fusión. los tramos que cubrían. Por la longitud y por la venta. Entonces, en Estados Unidos está CSX, Union Pacific, BNSF, que son más grandes que nosotros. Pasaríamos a ser el 6º más grande de 6. El más grande, pues ¿qué recorre? Bueno, el más grande son por la longitud, la mayoría de ellos corren en Estados Unidos. Canadá, de hecho, el Canadian National es más grande que el ya Canadian imagino, Pacific. porque va sumando los tramos. Va sumando Okay, tramos sí. y la parte del Union Pacific, que es uno de los más grandes, el Union BNSF, que corre mucho de la parte del este de los Estados Unidos, por longitud y por ventas son más grandes todavía que nosotros. Nosotros estamos estimando con esta fusión alcanzar adicional $1 billón al año más de lo que ya teníamos, pero ni aún así llegamos a ser de los más grandes. En longitud vamos a tener 32,000 kilómetros de vía. 32,000, la verdad es que son muchísimos kilómetros, con un aprovechamiento potencial comercial que creo que se va a dar, porque ¿por qué se da esta fusión? O sea, ¿cuál es el objetivo final? ¿No? Tú vas a decir, ok, llevar más carga, tener más producto, ser más, pero ¿por qué se da? ¿Cuál es el origen de esta línea tan ambiciosa que se está generando ya como realidad? La mayoría de los ferrocarriles en los Estados Unidos, si los ves, Manuel, corren de este a oeste. Nosotros, Kansas, somos de los pocos que corremos de norte a sur, tanto en México como en Estados Unidos. La estrategia del Canadian Pacific para adquirir este ferrocarril Kansas City era eso, atacar mercados de manera vertical. Y la parte más importante es México. Uno de los factores que trajo más a la venta es el crecimiento por parte del Canadian Pacific hacia México, mercados de mucho crecimiento, es un mercado de 128 millones de habitantes y por obvias razones meter más producto hacia México. Pero una parte importante, bueno, pues es también el TEMEC, este marco regulatorio que ya nos da en la parte comercial mayor certeza, entonces se ve que puede ser un crecimiento importante. Sí, el objetivo principal es obviamente crecer mercado, crecer mercancía, obviamente el mayor interés para nuestros accionistas, pero la potencialidad de crecimiento en México es enorme. ¿Qué experiencia, Oscar, les dejó, pues, por lo pronto 2021 y 20, ¿no? 20 y 21, en estos bloqueos de los maestros de la CENTE en Lázaro Cárdenas, o en ese tramo, digamos, de Lázaro Cárdenas a Michoacán, a Morelia? Pues lamentablemente pérdidas importantes, si lo platicamos en algún momento, Manuel, creo que la parte económica que reportábamos de $30 millones de pérdidas solo por estos 3 meses de bloqueo, pero lo más importante ahora es recuperar la confianza. Se fueron muchos que utilizaban el puerto de Lázaro Cárdenas hacia otros puertos, muchos que manejan la parte logística en las empresas buscaron alternativas, unas de ellas el camión, pero hoy perdimos carga y no la perdió Kansas, la perdió el país, la perdió México. Creo que la parte más importante es volver a recuperar la confianza de que ya no habrá bloqueos y que podemos manejar la carga, no solamente el ferrocarril, sino en general México. Mucha de la carga que venía de Asia, que entraba a través del puerto de Lázaro o que salía a través del puerto de Lázaro, hoy se fue a otros puertos y hoy están congestionados Los Ángeles, Long Beach, Manzanillo. Entonces hoy hay una oportunidad para Lázaro. Lázaro tiene capacidad y es recuperar esa confianza que se perdió, lamentablemente se perdió con los bloqueos. Que se mejoró la comunicación por lo pronto con el gobierno estatal, con el gobierno federal, pero en función de que pagaron, porque pues, si no, nada más era sí como no señor, yo le ayudo señor, pero no pasaba nada. Sí, afortunadamente creo que la entrada del gobernador Ramírez Bedoya, siendo del mismo partido que el gobierno federal, trajo esa solución, se adelantaron recursos del gobierno federal al gobierno estatal, se pudieron liquidar todas las adeudos que se tenían, no solamente eran las quincenas, sabíamos que había bonos, que había la parte de aguinaldos, y no solamente eran los maestros, también nos enteramos que había la parte de policías y la parte administrativa del gobierno estatal. Creemos que eso es una solución y la esperanza es que lo que anunció el presidente cuando estuvo en Michoacán en el sentido de llevarse la nómina de los maestros a la federación,
pues eso pueda venir a solucionar un tema que tenemos de años, ¿no? Bloqueos y bloqueos. Sofía. Oscar, platicábamos ya en otras ocasiones pues de lo raro, de lo extraño que debe ser discutir con los estadounidenses, hablarle al director de Kansas City en Estados Unidos sobre justamente este tema de los bloqueos. Si es raro con Estados Unidos, hacerlo con Canadá debe ser una cosa rarísima. Sí. Ellos deben vernos como bichos raros. ¿Hay alguna cláusula en este acuerdo, algún tema que incluya esto del bloqueo a las vías, los daños a las vías que vemos en otras partes? Sí estaban enterados y obviamente fue parte del due diligence que se llevó en el análisis de la compra y de la resolución final. Sí entienden todos los esfuerzos que se hicieron y están pues muy comprometidos en el tema de inversión. Nosotros hablamos de poner en riesgo inversiones en México. Los canadienses ven que hay posibilidades de seguir invirtiendo y una de las áreas que se quiere invertir es precisamente esta, ¿no? Entonces, sí lo entienden, no es tan sencillo explicarlo, coincido contigo, pero el tema es que se haya ese compromiso, que sí se da ese compromiso y los canadienses lo tienen para traer mayor inversión a México y que se pueda utilizar pues esta plataforma de Lázaro Cárdenas. Lamentablemente pues nos tardó 3 meses este año y esperemos que ya no haya más bloqueos. Pues ojalá, porque la verdad es que sí le pega, creo que la experiencia, por más que el gobierno federal haya pateado y pateado y pateado, hasta a lo mejor por falta de recursos, a lo mejor por falta de voluntad, a lo mejor por un asunto de cálculo político, como mucho tiempo se planteó, ¿no? La salida de Silvano Aureoles, la llegada del gobernador ahora de Morena, pero pues como sea, esos cálculos políticos cuestan dinero, cuestan prestigio, cuestan al país, ¿no? Y ojalá todo esto se tome como experiencia allá en Palacio Nacional y pues lo cuiden más, ¿no? Al final asumir una responsabilidad, como bien dices, la federalización de la nómina es una responsabilidad seria, ¿no? Sí. Pero ejecutarla como tal, ¿no? Y nos preguntan, oye, bueno, sí, está muy interesante este tema, ¿por qué tocar el tema de esta fusión? Porque creo que es una de las grandes noticias positivas del 2021. Hablamos luego de cuáles son las buenas noticias que deja el 2021, el segundo año de pandemia, vamos al tercero de quién sabe cuántos, el país que llega y termina diciembre o está por terminar diciembre con una especie como de calma en lo que tiene que ver con la pandemia, pero también con noticias como esta que es bien importante, no solo por la inversión, sino por lo que significa en prestigio a nivel comercial, donde se tienen algunas dudas de ¿se invierte en México o no se invierte en México? Yo algún día te preguntaba, bueno, ¿por qué no agarran su inversión y se van del país? Últimamente, a lo mejor este gobierno lo que no entiende es que hay que hacer y no dejar de hacer o estar esperando un tantito de tiempo para hacerlo y agarrar su inversión e irse del país, vámonos. Y tú me decías, bueno, primero no es tan fácil, ¿no? Tenemos aquí invertido una buena capital, están los fierros, el personal, está todo. A lo mejor se pierde mucho más y se tarda más uno en irse que en quedarse, ¿no? Eso es lo que ya interpreto yo. Pero lejos de eso, están apostando más por eso, ¿no? Exacto, yo creo que es una buena señal y coincido contigo en mandar una señal de buena noticia. Creo que la compra se da en un momento complicado, digamos, a nivel general, en logística, en el mundo, pero creo que es una buena señal para México, el que haya inversión nueva, y no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá, que traigan dinero fresco al país, manda una buena señal. Y como bien decías, creo que llevamos nosotros más de 130 años en la industria, 130 años de operar un ferrocarril en Estados Unidos. Pues un evento de 3 meses no viene a ser la piedra que vuelva a tomar una decisión de retirar la inversión. Yo creo que por el contrario hay que seguir empujando y creo que esta es una buena señal, es una buena noticia, es una venta muy importante en términos económicos. 31,000 millones de dólares no es una cantidad sencilla o poca, y manda una señal positiva para los que están dudando en invertir en México. Yo creo que México tiene que seguir hacia adelante, hay buenas posibilidades, hay muchas posibilidades de nearshoring, traer más inversión a México, y creo que el ferrocarril es parte importante de eso. Ahora, ¿esta inversión, esta compra, le deja a México algo este año o es una inversión que va dejando y va derramando en los próximos años a México? Va a ser una derrama en los próximos años. Estamos estimando que sea a partir del 2023 cuando se den mayores inversiones, pero sin duda ya este año estamos cerrando con más de 150 millones de dólares de inversión en este año. El próximo año ya tenemos 122 millones comprometidos para México y creemos que 2023 va a estar en el rango de los 150 millones de dólares. Entonces, sí va a ser de largo plazo, pero finalmente es inversión para el país. Vamos a hacer mayor inversión en infraestructura, conectividad y equipo. Ahora, hemos platicado, Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México, lo que es transportar pues un montón de carga a lo largo de México, ¿no? Ahora por Estados Unidos
y envías a Canadá. Y perdón que te haga la pregunta, porque también me dices, bueno, pues es que en Estados Unidos efectivamente los trenes corren de manera transversal, pues de este a oeste, oeste a este, etcétera. Pero allá también tienen algo que aquí pues se añora y se platica, pero por lo que se ve no se le va a poner nada de la parte gubernamental, el transporte de pasajeros. ¿Es una locura pensar que ustedes incorporaran en esta ruta algo que tenga que ver con el pasaje? ¿Sería útil o no sería útil precisamente por la ruta que circula? Es muy buena pregunta, Manuel, y aprovecho la oportunidad que me das. Nosotros como concesión en México no tenemos concesión para operar trenes de pasajeros, no podemos. Nosotros está la concesión para carga. Lo que nosotros hemos dicho, y sí coincido en que hace falta trenes de pasajeros en México, y lo que hace falta es crear infraestructura en México para pasajeros. No puedes combinar, sí se puede dar, pero no puedes combinar la infraestructura de carga con la de pasajeros, porque o das un mal servicio de carga o das un mal servicio de pasajeros. Como dices, o cargas refrigeradores o cargas personas. Correcto. La idea es que sí hace falta trenes de pasajeros. Creo que México necesita trenes de pasajeros, a lo mejor en lo que nosotros le decimos cercanías, un México-Toluca, un México Pachuca, un México-Querétaro, un México-Puebla, pero no usando la infraestructura de carga, porque si no vas a dar un servicio malo en carga. Y adicionalmente la carga no es para altas velocidades. La infraestructura de nosotros es para velocidades normales, digamos 80, 70 kilómetros por hora. Si quieres un tren de pasajeros que compita con el avión, que compita con el camión, pues tienes que subir velocidades de 200 kilómetros por hora, como en Europa, 200, 300 kilómetros por hora. Sí, le pegan los 300 fácil Tienes que por tramos, crear ¿no? esa infraestructura. En México no la tenemos. ¿Tú qué opinas sobre el tema de este tren que, por ejemplo, se ha hablado del gobierno federal, el que va a Santa Lucía, que dice, aquí vamos a cargar personas y carga, que me imagino que es también como para hacerlo atractivo en ese sentido? Un tren, pues a lo mejor corto, yo ni siquiera lo tengo muy claro, pero que va a llegar a Santa Lucía con personas, pero que también va a llevar carga. ¿Eso tú cómo lo observas? Es una vía que era de carga y que hoy van a utilizar precisamente para el suburbano, y va a ser exclusiva para mover pasajeros. La carga se mueve por vías paralelas. Hoy ya se construyeron esas vías, de hecho ya rodean el aeropuerto de Santa Lucía, las de carga, y esas se acaban de construir por parte del Ejército. Entonces van a ser dos vías o dos operaciones independientes. No es el mismo. No es el mismo. Correcto. Y creo que es una muy buena oportunidad para acercar pasajeros de la zona de Buenavista, donde está el origen, digamos, del suburbano, conectar en Lechería y de Lechería llevarlos a Santa Lucía. El proyecto ya lo conocemos, nosotros participamos con Ferrovalle. Ferrovalle es quien está dando estas vías y se están construyendo vías paralelas para la carga y para pasajeros. Creo que va a ser algo bueno. Finalmente no va a suceder cuando entre en operación, porque va a ser una inversión de más largo plazo o un proyecto de más largo plazo, pero creo que se necesita en México. Eso, y trenes pues, de pasajeros, pues está el Chepe, que es turístico, ¿no? El Chepe, que es turístico, el de Tequila, la zona de Tequila. Exacto, en Jalisco. Que te dicen, hasta te dejan cerca de la casa de Vicente Fernández, que en paz descanse, bueno, exactamente. ¿No? Y bueno, hay otros proyectos, hay muchos proyectos que están en la mesa, que el gobierno federal ha puesto en la mesa. Habría otro en Monterrey, habría otro en Jalapa, otro que nos comentaban en la zona de Morelia. México-Toluca, que a ver si algún día se acabe este ciclo funciona, ¿no? Esperemos que terminen pronto, sí. Oye, Oscar, muchas gracias por haber venido. Muchas felicidades por esto. Gracias. Gracias por explicárselo al auditorio del Grupo Fórmula. Gracias. Y pues que haya éxito con toda la parte administrativa que resta en Estados Unidos y que ya no haya bloqueos. No, esperemos que no, y que sean felices fiestas y un buen año para todos ustedes y para el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar del Cuento. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa, no le cambie.